es profundizar nuestros contenidos y que vimos la semana pasada y que también tienen relación con el trabajo que ustedes están realizando o que algunos ya incluso realizaron. Para esto, me gustaría que, vamos a cerrar esto de acá para que no molestar, me gustaría que viéramos esta gráfica, que nos muestra un poco los cambios que se van viviendo en esta época moderna. La idea es que los tengamos todos muy claros, que cuando nosotros tengamos nuestra imagen mental de qué es la edad moderna en nuestras cabecitas, todos tengamos presente que el humanismo, antropocentrismo, monarquías fuertes, mentalidad emprendedora, aspectos de la antigüedad clásica, Grecia y Roma, renacimiento, desarrollo del comercio, burguesía, todos tengan esos aspectos y los asocien netamente a la edad moderna, no a la antigüedad, no a la edad media, sino que a este periodo histórico. Y los descubrimientos geográficos, que eso es lo que nos atañe a nosotros derechamente, ya que es en este contexto, son estos los seres vivos que nos van a conquistar, los que nos van a conquistar entre comillas, los que nos van a someter acá en Latinoamérica, van a generar las sociedades que nosotros después conocemos, las distintas colonias, los distintos países. Entonces es una época histórica que nos afecta derechamente, porque aquí es cuando se conforma el continente latinoamericano, el continente americano, Latinoamérica, América del Norte, América Central. Para que se genere esto, es también muy especial que tengamos en consideración que aparece una clase social nueva, se fortalece demasiado, que es la burguesía, y que va luego incluso a desafiar un poco el poder de la monarquía, el poder del rey. ¿Por qué? ¿Por qué puede que se dé esto? Bueno, acá tenemos una imagen de cómo esto es una representación, un cuadro de un burgués, ¿ya? Aquí lo vemos con su dinero, lo más probable haciendo cuentas, acá la señora, lo más probable es su señora, con el libro de cuentas, retratando un poco esta vida de ellos, del prestamista, de este enriquecimiento que se va a ir generando paulatinamente durante este periodo histórico. Bien, como les señalaba, la burguesía, vamos a correr esto para acá, aquí está. Bueno, se usa para caracterizar una capa social específica que es la clase media. La clase media, que no es la clase media como de repente alguien dice clase media baja, clase media media, no, es la clase media alta, se podría decir. Una clase media que es capaz después de generar industrias, de ser los dueños de las imprentas, de ser dueños de bancos, o sea, no es cualquier clase media, ¿ya? Entendamos eso. Es el que es el dueño de la perfumería, él crea sus perfumes, es alguien que tiene un capital considerable y le da trabajo a otras personas, ¿ya? Y acá también se va a generar otro problema después, que es cómo este burgués que viene desde abajo y va creciendo, después va a tratar de una manera un poco negativa a sus trabajadores porque los va a explotar laboralmente. No sé si les suena alguna vez haber escuchado que a veces antes no había descanso dominical, que antes las jornadas de trabajo podían ser de 16 horas seguidas, que antes no habían derechos laborales, no había derecho a sentarse. Todas esas cosas se producen en este contexto en el que los señores burgueses, por el afán de obtener más capital, explotan a su población trabajadora. Eso también les ayuda a que ellos crezcan económicamente, ¿ya? Entonces, tengamos bien en cuenta eso. Uno dice, oh, la clase media, pero veamos qué tipo de clase media, ¿ya? Va a ser tan fuerte que luego le va a disputar el poder incluso al rey, o sea, no es cualquier persona. Acá podemos ver muy chiquitito, pero pues creo que se los agrando más, que una dinámica un poco de la estructura social que tenía la Edad Moderna. La Edad Moderna era muy jerárquica, ¿ya? Entonces aquí un resumen. Gracias al comercio, con nuevos territorios, los comerciantes y artesanos comienzan a tener mucho dinero y más poder y forman esta nueva clase social. Otro aspecto muy importante que les sirvió y que fue, pero tajante para el burgués, fue que en esta época se estaban llevando las empresas de conquista a distintos lugares del mundo, sea en África, sea en América, en distintas islas.
para poder generar una empresa de conquista, se tenía que tener mucho, mucho dinero, personas, herramientas, etc. Muchas veces los reyes no tenían el dinero necesario para pagar estas empresas. Entonces, ¿qué hacen los reyes? Los reyes tienen que recurrir a los burgueses para pagar los gastos de la guerra, que al final se generan estas conquistas, no son pacíficas. Ustedes saben de que el encuentro de dos mundos se generó mucha matanza, que en el fondo son guerras. Y esto hará que adquieran mayor influencia. Imagínense, si el rey le tiene que pedir dinero al señor burgués para poder emprender una guerra con otro país por territorio, o él tiene que pedir dinero para poder ir a colonizar los futuros países de acá de Latinoamérica, eso le genera al señor burgués un cierto estatus muy grande, y al rey también le genera una conexión como de ver ese favor que lo va a atar un poco a este señor burgués y a la burguesía. Aquí se va como generando estas influencias, este trato de influencias, de favor, de tener como... Son cosas que hasta el día de hoy se llevan a cabo. Obviamente no para guerras, pero sí entre negocios o tráfico de influencias que se le llama. Bien, avanzando. Bueno, esta diapositiva yo se la había mostrado un poco antes, creo. De acá, estas características que componen a la burguesía, que serían netamente el valor, valorar los derechos civiles, la división de los poderes, la propiedad privada, establecer diferencias entre la burguesía y el proletariado. Esto es muy importante, este punto. Acá ellos no se sienten iguales al resto de la gente, sino que ellos van a hacer una diferencia, porque en el fondo ellos quieren ser como la clase alta, esa clase alta que se genera de manera hereditaria. Acá pasamos a otro tema, les muestro este cuadro que representa la monarquía, ostentar, solamente vean esos zapatitos, esa ropa, no sé, la riqueza que se generaba a través de la monarquía. Y con esto vamos al tema de cuál es la forma, el sistema de gobierno que caracteriza esta época. Es el absolutismo, la monarquía absolutista. Es un gobierno en el cual el poder reside en una única persona y todos deben obedecer a esta persona. O sea, es totalmente absolutista. O sea, si al rey se le ocurre que esa persona debe morir, nadie le puede ir y cuestionar ese lineamiento. Además, el rey tenía muchos vínculos con la iglesia. El monarca dictaba todas las leyes y de acuerdo a sus intereses y el de los nobles. Y acá lo que les había mostrado anteriormente, que era la pirámide social. ¿Cómo es que se articulaba esta pirámide bien cerrada, un poco similar a las castas? O sea, se podía subir socialmente, pero costaba. Y estos eran los grupos privilegiados. Y como ven, en estos grupos privilegiados no está la burguesía. A pesar de tener mucho dinero, mucho capital, ellos no están en esta zona de élite. Acá están la nobleza media, caballero, el patriciado urbano, gente que tiene un linaje, la alta nobleza y el clero, y obviamente la realeza. Y acá abajo, ¿qué tenemos? Artesanos, comerciantes, ricos, labradores ricos, toda la gente que es dueña de sus propias como empresas y comercios, pero ellos no son grupos privilegiados. Y esta diferencia es lo que va a generar que con los siglos ellos se sientan disconformes porque van a decir, oye, yo tengo todo el poder necesario como para poder estar arriba, ¿y por qué no puedo subir? Claro, porque no tienen un apellido, no tienen una historia atrás, y esto va a generar después guerras, disputas internas, guerras civiles que van a generar incluso la Revolución Francesa. Y como vemos acá abajito, están los marginados. Un nombre muy fuerte, pero en el fondo ellos así vivían, muy marginados de todo lo que era el estrato social. Y eran, como pueden ver, eran los más en la sociedad. La realeza eran muy poquitos, ¿y quién eran los más en la sociedad? Los marginados. Entonces, era una sociedad muy desigual en la edad moderna. Como les comenté en la clase anterior, existe una monarquía absoluta, una monarquía parlamentaria. La diferencia radica netamente que la monarquía parlamentaria tiende a ser un poco más democrática, ya que divide sus poderes, es decir, el poder legislativo, el poder judicial, tienen un peso y no el rey tiene que decidir todo. Para esto, les quería mostrar, vamos a ver acá, les quería mostrar además un pequeño video que recrea un poco esto que les estoy mostrando. Vamos a ver acá.
que sería súper bueno que lo pudiera hacer ahora, ¿ya? Surgió entre los siglos XV y XVI. Vamos a ver, ahora sí. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristian I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. Bien, vamos a dejar esto hasta ahí porque yo lo que quería, más que nada, era generar una contextualización. ¿Me escuchan? Vamos a ver, ¿me escuchan, cierto? Ya. Lo que quería era generar una contextualización un poco, gracias, porque de repente uno se tiende a perder. Vean, acá en estos minutitos alcanzamos a ver el rol un poco importante que tuvo la burguesía, tanto en que se acabara la Edad Media y en que comenzara esta Edad Moderna. Pero podemos ver de que esta burguesía que ayudó a que se generara esta nueva edad moderna, aún así no obtuvo lo que quería. Igual siguió siendo parte del grupo de los grupos de los no privilegiados. En ese sentido, se van a generar una disconformidad que luego, durante esos 3 siglos que, como decía el video, se va a demostrar y va a terminar en una revolución. Así que vamos avanzando entonces ahora, ya que podemos reconocer entonces que tenemos tanto monarquía absoluta, cerrada, tenemos un sistema económico caracterizado por la burguesía, el cual nos lleva a esto. Esta imagen de acá, tenemos un mapa, el cual nos puede adentrar un poco a lo que se viene. ¿Qué creen que les quiero demostrar con este mapa? Lo más probable es que les quiera hablar de el mercantilismo. Esto era la actividad que tenían que realizar, ¿cierto? Y que aquí me comentaban algunos que ya la habían hecho, que muy bien, porque el tiempo de repente están con muchas cosas, pero el mercantilismo fue muy, muy relevante en esta época histórica, porque los estados absolutistas de Europa, sobre todo, quisieron expandir el comercio internacional entre los siglos XV y XVII. Porque claro, solamente no son países como tal como ahora, ¿ya? Un reinado, por ejemplo, el reinado de la Casa Aragón. Un reinado tenía que generar respeto a los demás para que no le vayan a conquistar sus tierras y hacer desaparecer ese reinado. Como decía el dibujo, había muchos reinados que al final se fueron agotando porque no eran muy fuertes y quedaron 1, 2, 3, como 6 en total en Europa.
Entonces, para poder generar ese poder, ese poderío al resto, también generaron este tipo de economía mercantilista. Esta economía se caracterizaba principalmente ¿por qué? Por intercambiar en metales preciosos, ¿cierto? ¿Y de dónde sacaban estos metales? De los países del tercer mundo. Los países del tercer mundo van a ser, hasta el día de hoy, Latinoamérica, Centroamérica, África y algunos lugares de Asia, ¿ya? Lugares más bien cerraditos de Asia. Esto hasta el día de hoy. Son teorías sociales que hablan del centro y la periferia. El centro se abastece de la periferia, le quita los recursos a la periferia y los países, los lugares de la periferia siempre se van a mantener en un estado un poco más lento, más atrasado respecto al centro, porque se les impide desarrollarse como deberían. Acá se comienzan a extraer los metales preciosos y la riqueza de estos metales no se redistribuye en estos continentes, que de dónde es, sino que se va a Europa, ¿ya? Se parece un poco a lo que es el día de hoy, pero esto estamos viendo la edad moderna. Entonces, eso en el fondo es lo que en síntesis es lo que quiere decir el mercantilismo, un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio, de la exportación. Sus doctrinas fueron desarrolladas entre estos siglos, el siglo XVI y XVIII. Esto requería un Estado fuerte, un Estado, por eso el Estado absolutista, el que lo controla todo, no va a tener un grupo que le va a decir, oye, eso está mal, no, se tiene que hacer así, al extraer los metales preciosos le estás haciendo daño a los pueblos que viven ahí. No, nadie contradecía lo que decía el Estado absolutista, el Estado fuerte que era el del rey. Esa era más o menos la dinámica que tenía la edad moderna, así se movió y así nos afectó a nosotros como continente americano. Ahora, otro tema que es muy importante y que también nos afecta hasta el día de hoy, de alguna manera, es la ruptura de la unidad religiosa en Europa. Recordemos que Europa es totalmente, el mundo occidental es casi 100% católica. Quien no era católico era considerado hereje, y quien era considerado hereje era perseguido, era desterrado o podía ser incluso quemado. Cuando la gente habla de la quema a la casa de brujas, se refiere a una época en este tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Media quemaba por superstición, la Edad Moderna lo hacía bajo la Santa Inquisición. Le voy a explicar un poquito qué es la Inquisición, para los que quizás no tengan claro ese concepto. Bien, primero, pensemos que la misma Iglesia Católica llevaba siglos, pero lo que es siglos de un sistema que ya se estaba viendo un poco corrompido. Ya teníamos acá a un grupo, a los papas, a los monarcas, a toda la esfera eclesiástica un poco corrompida, ocupemos esa palabra, que abusó de su poder, de la riqueza, y no predicó y no practicó los valores que estaban en la Biblia. ¿Ya? Pensemos de que incluso hubo un punto en que la Iglesia Católica empezó a vender indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Son cuando, por ejemplo, yo, Natalie, obro muy mal durante la vida, robo, pero antes de morir, voy a la iglesia y le compro una indulgencia, que es como un perdón, una entrada, un ticket al paraíso. Entonces, obviamente la iglesia me cobraba muy caro, y yo le compraba, yo me iba tranquilo, ya, obré mal toda mi vida, pero compré mi indulgencia, así que me voy a ir al cielo. Se dan cuenta, el negocio era horrible, pero eso se generaba en esta época. Entonces, muchos empezaron a criticarlo, o sea, esto no es correcto. ¿Cuándo empezó la crítica real? Cuando se abre esto hacia las culturas de los árabes. Los árabes, que tenían los libros originales en griego y hebreo, legaron a los renacentistas, a los humanistas estos libros, y ellos pudieron ver que la iglesia, que la Biblia no es así como estaba haciendo. Entonces aparece un personaje histórico que hasta el día de hoy tiene relevancia y mucha gente que le rinde mucho culto, otros que no tanto. Aparece este monje agustino, Martín Lutero.
¿Qué hace Martín Lutero? Lee estos nuevos documentos, no los documentos que generan los copistas medievales, que eran ya escritos por una mente medieval, sino que lee los originales, los que venían de la época antigua. Al leer esos documentos, él dice, oh, no, aquí está mal la cosa. Entonces, el que hace, escribe una tesis, 95 tesis, en donde explica cuáles son los errores y por qué, cómo debería ser la iglesia y cuál es el cambio que deberían hacer. ¿Y qué hace él, revolucionariamente? Pega estas tesis en una de estas puertas gigantes de una iglesia y ahí se genera lo que los historiadores, lo que la historia llama la reforma. Porque lo que busca en el fondo es hacer un cambio a la iglesia, a esta visión. Las ideas de Lutero se llamaron protestantes, porque protestaban ante la iglesia. Generaron después un movimiento que se llamó el protestantismo, el cual luego se fue transformando y se fue convirtiendo en lo que actualmente son religiones como los bautistas, los evangélicos, los metodistas, pentecostales, entre otras. Y en el fondo esto hizo que se diversificara en los credos. Ya no es solamente el credo católico, sino que pueden haber otras formas de acercarse a Dios o a lo que uno cree que era Dios y a Jesús. Acá vamos a quitar esto. Ya. Muchos de los nobles burgueses, aquí nuevamente aparecen los burgueses, muchos de los burgueses alemanes apoyaron al Martín Lutero, porque pensaron de que de esa manera ellos podían aumentar su poder económico, porque dijeron, claro, si la iglesia ha venido obrando mal, no deja que nosotros podamos subir al poder, entonces voy a apoyar a Martín Lutero porque quizás así yo voy a poder obtener un lugar importante en la sociedad. No le fue muy bien, porque a pesar de que efectivamente se generó un quiebre en la iglesia igual mantuvo su jerarquía y solamente con esto se generó que hubiera mayor espacio para otros tipos de pensamiento, otros tipos de credos. Pero las pretensiones de la burguesía nuevamente no se vieron cumplidas a través de este cambio. Ahí vemos cómo están como un poco como acechando constantemente a través de la historia para poder alcanzar el poder. ¿Qué pasa? La iglesia, como ¿qué dijo el otro? Como una respuesta, le dice, crea la contrarreforma. Y para eso ellos crean un concilio, convocan a un concilio ecuménico, que en el fondo es como llamar a un gran salón, a mucha gente como aparece en esta imagen chiquitita de acá, y ese es el llamado Concilio de Trento de 1545, que lo que busca es hablar y decir, ya, a ver, ¿qué tan mal nos hemos portado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y qué cosas van a ser las que van a ser nuestras como credos máximos? ¿Y cuáles van a ser las cosas que vamos a dejar de lado? Como credos máximos vamos a dejar que la Virgen y los santos van a ser 100%, no se van a transar. Entonces, ellos se generan esta contrarreforma hacia los protestantes. Este concilio de Trento, en resumen, establece el dogma católico, ratifica la autoridad del Papa, o sea, el Papa es como el representante de Dios acá en la tierra, valida el culto de los santos y las reliquias, los huesitos, las cosas de los santos, establece la liturgia en latín, el celibato del clero. Acá es un punto muy importante porque si lo llevamos al día de hoy, se han descubierto muchos crímenes contra pobrecitos niños, y esto también puede tener que ver con que ellos están obligados a llevar un celibato, no poder casarse, no tener una vida sexual activa, y tristemente a veces los niños son los perjudicados. Entonces aquí también se genera esta cosa como un poco turbia dentro de la iglesia, que uno puede estar en contra o a favor, pero establecer el celibato, en el fondo, con lo largo de los años generó un daño. Y avanzamos y vemos que el cambio en el continente europeo se puede ver en estos colores. Ya no son todos católicos. Acá podemos encontrar luteranos, anglicanos, católicos. Miren, todos los luteranos acá conquistó toda esta zona de acá. En Inglaterra hay anglicanos y católicos. Aquí hay puntitos de calvinistas entre medio. O sea, la cosa un poco cambió el mapa. ¿Y qué son los anglicanos? Bueno, un resumen bien chiquitito. Esta religión nace en Inglaterra,
por el rey octavo, Enrique VIII, el cual es el padre de la reina que le mostré la vez anterior, Isabel I. Y él dice, cambia un poco las cosas y dice que la iglesia y el Estado se quedaron bajo el poder del monarca. Y la reina Isabel I, que es la misma que le había mostrado en la otra imagen, ella como que conserva y hace más fuerte esto y conserva la mayoría de los dogmas y ceremonias católicas, como la adoración de santos, la veneración de imágenes, pero suprimió el celibato. O sea, aquí los curitas pueden casarse, pueden tener familia, no tienen que reprimir parte de su ser. Acá tenemos un cuadro entre otras religiones que aparecen, los luteranos, calvinistas, anglicanos, y aquí podemos ver distintas diferencias. Por ejemplo, que el único que establece el celibato, la prohibición de casarse, es la Iglesia Católica. Todas las demás iglesias sí permiten que los sacerdotes puedan tener una vida normal, porque se entiende que la fe y el cuerpo son cosas distintas. Entonces, esto sería hasta aquí, un poco precisar estos aspectos que podían haber quedado un poco en duda, entender de que en este periodo, gracias a la reforma, se abren a nuevas posturas y las principales diferencias, si alguno profesa algún tipo de religión, puede darse cuenta que algunas religiones adoran a la Virgen, otras no, hay religiones que adoran las imágenes, otras que no, y lo más importante que es esto de que pueden algunos tener una vida normal, poder casarse, y en la católica no, hasta el día de hoy. Pueden activar sus micrófonos si tienen consultas, dudas, porque hasta acá tenemos como los contenidos. Si alguien tuvo alguna dificultad con la actividad que les envié, netamente en la